Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Soy estudiante de bachillerato a cargo del máster Carlos Miranda. Mi tema es capacitores. En el video de hoy hablaremos sobre qué es un capacitor, cómo funciona un capacitor, para qué sirven y tipos de capacitores. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía en un campo eléctrico interno. Es un componente electrónico pasivo y su uso es frecuente tanto en circuitos electrónicos como en los analógicos y digitales. Todo capacitor tiene la misma estructura básica: dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicado entre ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica y su dieléctrico debe ser de un material no conductor como el plástico o la cerámica. ¿Cómo funciona? Al colocar un capacitor o condensador eléctrico en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa que se encuentra más cercana a ellos. Cuando la placa ya no puede sostenerlos, pasan al dieléctrico y a la otra placa, por lo que los electrones son desplazados de vuelta al circuito a través de una descarga. Las placas conductoras del capacitor están conectadas a las terminales del elemento pasivo y el material dieléctrico o aislante se coloca entre ambas placas, las cuales almacenan la carga eléctrica hasta que se conecta una carga en el capacitor. La carga que almacena un condensador o capacitor es directamente proporcional al voltaje o a la tensión aplicados. Asimismo, su capacidad es proporcional al área de la placa e inversamente proporcional a la distancia existente entre ambas placas. ¿Para qué sirve? La función de un capacitor es almacenar una carga de energía que puede ser liberada de forma rápida. Ejemplo, almacenamiento de energía rápida. Los capacitores pueden almacenar energía y liberarla rápidamente, lo que los hace útiles en aplicaciones que requieren un aumento rápido de energía, como los flashes de cámara fotográficas y los arrancadores de motores. Nivelación de voltaje. En circuitos con fluctuaciones de voltaje, los capacitores nivelan el voltaje al almacenar el exceso de energía, cuando el voltaje aumenta, y liberarla cuando disminuye. Generación de retrasos. Los capacitores pueden introducir retrasos en circuitos eléctricos, los que resulta útil para actividades que requieren tiempos o intervalos específicos. Regulación de corriente. Los capacitores pueden suavizar los picos y valles en circuitos con corriente continua, ayudando a regular la frecuencia de la corriente eléctrica y crear un ritmo determinado en las tareas. Tipos de capacitores. Entre los tipos de capacitores tenemos el capacitador electrólico. Este condensador usa un electrolito que actúa como primera armadura o cátodo, electrodo negativo, el cual, al recibir una atención adecuada, deposita una capa aislante sobre ánodo, es decir, la cuba o segunda armadura. Suele usarse como oscilador, como generador de frecuencias o para modular la señal. Es fuente de alimentación. El capacitor cerámico. Usan diversos tipos de cerámica como elemento dieléctrico y pueden estar formados por una sola lámina de dieléctrico o por láminas apiladas. Según sus características, pueden funcionar a distintas frecuencias, incluso las microondas, gracias a las propiedades específicas de la cerámica. Tienen muy pocas pérdidas. Capacitores en serie y paralelo. Aquellos que se denominan como en serie son dos o más condensadores conectados en una línea. El positivo de cada capacitor está conectado a la placa negativa del siguiente condensador y tiene la misma carga e igual corriente de carga. Por su parte, los condensadores en paralelo son también dos o más condensadores, pero conectados paralelamente, ya que sus terminales están conectadas a la terminal del otro condensador o condensadores. Tiene la misma tensión, así como un suministro de tensión común. El capacitador de poliéster. Estos capacitores tienen una gran potencia y son de respuesta muy rápida. Como elemento dieléctrico,
Tienen delgadas láminas de poliéster y usan aluminio para formar sus armaduras. Sus usos más comunes son en aplicaciones de conexión y desconexión de corriente continua, para filtrar señales de baja tolerancia y sistemas de audio. Tienen ventajas sobre los condensadores de papel por su capacidad para reducir su tamaño, además de tener un alto rendimiento y una escasa pérdida de potencia. Gracias.